Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar de presentación del informe final de la consulta preliminar de mercado de los retos Paura y Gañura organizada por el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Vamos a hacer una pequeña presentación de en qué va a consistir el webinar con los puntos que vamos a ver. Pues primero, de qué vamos a hablar, ese será el punto número 1. Luego vamos a presentar el informe como tal, el informe que ya está publicado en la página web de contratación del Gobierno vasco, que veréis el enlace en el apartado de preguntas y respuestas, y luego un apartado de dudas y preguntas que podréis hacer bien por el chat de preguntas y respuestas o bien directamente activando vuestra cámara y vuestro micrófono. Pues como presentación del webinar, lo primero que vamos a hacer es una pequeña recopilación de todas las fases que hemos cubierto durante esta consulta preliminar. Una consulta que luego explicaremos los retos, pero que ahora vamos a explicar en el tiempo. Una consulta que comenzó en mayo de 2023, del año pasado, cuando se abrió esta consulta. En la que luego hicimos el día 10 de mayo una jornada de presentación que está grabada y disponible, y la fecha límite para recepción de propuestas para esta consulta preliminar era el 5 de junio de 2023. Una vez acabado este periodo de recepción de propuestas, hemos tenido una fase de entrevistas en las que solicitábamos aclaraciones sobre las propuestas, sobre algunas de las propuestas presentadas, y lo hicimos en dos fases, una fase que fue durante el mes de junio y otra que fue durante el mes de julio. El cierre del informe, la consulta de la consulta preliminar y la publicación estaba prevista para el cuarto trimestre de 2023, pero se hizo efectivo en enero de 2024. Y lo que sigue a continuación es el calendario de pues, la publicación de la licitación, que está estimada para el tercer y cuarto trimestre de 2024, y la adjudicación del contrato para el primero y segundo trimestre de 2025. Pero bueno, como explicaremos más adelante, estas fechas están condicionadas. Luego lo contaremos con más detalle. En este webinar participaremos tres personas que hemos estado durante todo el proceso: Iñaki González, que es el responsable del área de redes de saneamiento del consorcio y responsable del reto Paura; Íñigo González, el responsable de área de vertidos y responsable del reto Gañura; y luego yo mismo, Santos Paunero, responsable de innovación y que estoy como coordinador de esta consulta. Sin más, vamos a pasar a la presentación del informe, y lo primero vamos a dedicar un poco de tiempo a recordar en qué consistían los retos. Entonces, Iñaki, todo tuyo. ¿Compartes tu pantalla? Sí. Vale, dejo yo de compartir. A ver si me deja. Venga, ya está. Espera. Un momentito, quito de aquí esto. A ver. Bueno, egunon a todos. Voy a describir un poquito el alcance del reto Paura, y al final, como en este tipo de consultas, lo que se trataba era de identificar, por nuestra parte, una necesidad no cubierta que fuera susceptible de aportar gran valor en la explotación del consorcio en este caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco el ámbito donde nos movemos en mi área, que es la red de saneamiento, uno de los grandes problemas actuales del sistema es la identificación de las aguas parásitas, identificación y cuantificación. Porque, como todos sabéis, al final las redes no son estancas, y con el tiempo pues cada vez se van empeorando
su estado por diferentes motivos. Y al final la realidad es que tenemos diferentes intrusiones, como puede ser aguas de mar, la propia escorrentía, que no sería una intrusión, pero sería otra agua parásita. Y al final son todo entradas no deseadas en el sistema que generan no solamente costes económicos, sino costes de explotación y dificultan en algunas ocasiones en exceso las condiciones de depuración de la depuradora. Eh, por lo tanto, bueno, pues estaba claro por nuestra parte. El reto era identificar y cuantificar estas aguas parásitas. Para que os hagáis un poco la idea de cómo la dificultad que puede tener esto, al final las redes de saneamiento en una zona urbana son enormes. Aquí lo que veis es dos tipos de trazos en las redes. El trazo gordo rojo sería lo que nosotros consideramos red primaria, pero la red primaria sirve a toda la red de colectores municipales que van por todas las calles de los cascos urbanos. Al final, eh, no solamente entran las fecales de las viviendas y las aguas industriales, sino toda la escorrentía de agua de lluvia que se genera en todas las zonas urbanas, de alguna manera, especialmente en el sistema galino-lamiaco, entran en gran medida. Al final, las redes que se interceptaron en su momento, que iban directamente a los ríos, eran redes unitarias y la labor de cirugía que implicaría en aquel momento haber hecho una separación de redes, pues no se hizo y al final entra bastante agua. Por otra parte, como podéis ver, la mayoría de las redes están cercanas a los cauces y en este caso, como estamos en una zona mareal, pues hay gran intrusión salina. Hay gran intrusión salina, pues porque todo por el freático está muy alto en este caso y pues el estado de conservación no de la red de nuestra, sino también de la red de redes municipales no es del todo óptimo en todas las circunstancias, ¿no? Entonces al final lo que se trata es de identificar para reducir. ¿Qué es lo que disponemos para poder, hasta la fecha, de qué disponemos en el consorcio para poder identificar y medir? Pues tenemos mediciones de caudal en colectores, para lo cual no tenemos realmente caudalímetros en los colectores, sino que realizamos una medida indirecta a través de las sondas de nivel, los cuales pueden ser sondas en contacto, que están sumergidas en el agua, o sondas radar sin contacto, lo cual ha permitido un gran ahorro en la explotación y el mantenimiento de las mismas. Y en el caso de los bombeos, realmente tenemos caudalímetros en las impulsiones que son realmente fiables y válidos para poder cuantificar el agua que pasa por los colectores. Sin embargo, no tenemos caudalímetros fiables para tubos en lámina libre que se ponen en carga, es decir, los colectores habituales que van con una pequeña lámina de agua, pero que cuando llueve mucho se cogen mucha carga. Entonces aquí está realmente el reto, que no somos capaces actualmente con la instrumentación que tenemos de una manera generalizada y sencilla poder tener un control del caudal y del régimen de caudales en los colectores. Por otra parte, también tenemos medición de conductividad, pero muy poquitos instalados. Los conductivímetros que tenemos son conductivímetros de contacto, que están sumergidos en el agua, bien en una cámara o bien haciendo un bypass en las impulsiones de los bombeos, como podéis ver en la foto de la derecha. Sin embargo, el coste que supondría la instalación de muchísimos conductivímetros en muchísimos puntos de la red sería elevado, aparte de exigir un alto mantenimiento para poder conseguir que la medida sea fiable, debido a que el agua de saneamiento, como todos conocemos, pues trae mucha suciedad, no es agua limpia. ¿Vale? En cambio, en las condiciones, en las mediciones, en las condiciones de impulsión, la medida es muy fiable porque realmente el propio flujo del agua consigue mantener limpio el medidor. Entonces, los objetivos específicos de este reto son mejorar la medida de caudales en los diferentes puntos de la red, realizar además mediciones de conductividad de forma continua, no como ahora que realizamos en algunos casos solamente puntuales, todos estos datos integrarlos en una plataforma SCADA y ya como reto último sería incluso ir un paso más allá, desarrollar una herramienta que nos pudiera analizar estos datos y nos pudiera identificar dónde están los puntos de entrada de aguas parásitas.
Ya está. Entonces, el escenario ideal sería la medición y visualización en el SCADA que disponemos en Galindo para poder controlar tanto caudal como contaminación. Eso es un análisis de los datos en continuo y en base a esos análisis poder hacer intervenciones en la red, teniendo en cuenta dos condiciones particulares. Un bajo coste de mantenimiento y operación. Actualmente cualquier operación que significa desplazar equipos a las redes es muy caro. Y por otra parte, tener en cuenta la variabilidad de caudal y composición del agua. ¿Vale? Estas eran las condiciones particulares que se impondrían para el reto. En definitiva, el reto, identificar la cantidad de aguas parásitas que entran en la red de saneamiento para poder abordar esta siguiente fase en la que el Real Decreto, el nuevo reglamento del dominio público hidráulico nos está empujando. Y lo hemos denominado Reto Paura. ¿Vale? Eso es. Bueno, yo creo que con esto... Ah, no, esto es la parte de Íñigo. Ya está, ¿no? Santos. Eso es. Ahora, Íñigo, Ahora nos dejo de cuentas el reto compartir. Gañura, ¿verdad? Sí. Vale, comparto de pantalla ahora. Perfecto. Se ve, ¿no? ¿Verdad? No, todavía no. Algún problema. Ah, compartir pantalla. Perdón. ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale. Bueno, se trata el reto Paura, se trata de cómo identificar la cantidad de aguas parásitas, intrusiones, agua de mar y pluvial y escorrentías que entran en la red de saneamiento del consorcio, ¿no? El Gañura ¿Perdón? sería, ¿no? Uy, perdón, Bañura, sí, perdón. Que es que como están seguidas, ¿no? Sí, La del Paura y el Gañura. Sí, sí. sí. Vale, ¿cuál es la necesidad no cubierta y la oportunidad detectada? Se trata de medir, en definitiva, el caudal de la contaminación en la red de saneamiento para poder priorizar los puntos de desbordamiento pues, en función de la calidad y el impacto en el medio, básicamente, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un aliviadero de la Red General de Saneamiento del Consorcio de Aguas, un aliviadero importante, el Helguera en Bilbao. Este aliviadero que vemos el agua residual entrando sin desbordamiento, entra todo el agua al colector general que va a la depuradora Galindo en Sestao. ¿Qué ocurre cuando hay un desbordamiento? Como se ve aquí, está saliendo por el labio de alivio y parte del caudal, como la red no puede admitirlo todo, termina desbordando hacia el río, ¿no? Entonces, las fases para decir los puntos óptimos de desbordamiento. Se trata de seleccionar los aliviaderos, la medición de una serie de parámetros, pues mediante sondas multiparamétricas y toma muestras automáticos. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que estamos utilizando hoy en día, con una sonda multiparamétrica, un medidor y un radar que está colocado en la parte superior del tubo y una maleta que transmite los datos. Es la forma en la que estamos haciendo hoy en día mediciones. Asimismo, también podemos colocar tomamuestras automáticos, pues que incluso empiezan a tomar muestras cuando comienza un alivio o cualquier otro evento, ¿no? Y luego un posterior análisis de los datos. Esta es la situación actual. ¿Y cuáles son los inconvenientes que tiene este escenario actual de la forma en que estamos trabajando? Pues bueno, que la medida del caudal la realizamos pues, por nivel, ¿no? La altura de la lámina sobre un tubo y luego un cálculo hidráulico pues por una fórmula tipo Manning o así, ¿no? Y tiene una posibilidad de inundación de la propia conducción. Cuando entran los tubos en carga, si este tubo se llena hasta arriba, pues el radar que se ve en la parte superior se queda inundado y ya la medida no sirve. Otro problema que tenemos es que las medidas de calidad, como se ve en esta sonda que está situada en la parte inferior del tubo, se realizan por inversión, con lo cual en la red de saneamiento hay problemas de atascos pues por la presencia de toallitas. Aquí vemos una reja colocada en la entrada de una instalación del consorcio, como en pocos minutos se colapsó de toallitas, ¿no? Y la propia corrosión por la generación de sulfídrico en las atmósferas, que como se puede ver en este actuador de una compuerta, pues está bastante, el motor, el vástago y todo esto está corroído, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos específicos que buscamos con este reto? Mejorar la medida de caudales en diferentes puntos de arrasamiento de forma continua, medir la contaminación en diferentes puntos de la red de forma continua también, e integrar todos los datos que se recojan en el propio SCADA del consorcio que ya tenemos.
y desarrollar una herramienta que analice los datos anteriores y proponga los puntos de desbordamiento de forma continua, pues en función de lo que hemos comentado, de la calidad del agua para desbordar el agua menos contaminada y del impacto en el medio receptor. El escenario ideal, pues eso, medición y visualización en escala en continuo de los parámetros seleccionados de la red, caudal y contaminación, distintos parámetros de contaminación, análisis de los datos en continuo y una herramienta que prioriza los puntos de vertido. ¿Y cuáles condiciones? Pues que tenga un bajo coste de mantenimiento de operación, que tenga en cuenta la variabilidad del caudal y la composición del agua, que las medidas sean fiables en los valores cercanos a los límites de vertido que manejamos tradicionalmente en las depuradoras, en DQO, sólidos, DBO, etc. En definitiva, el reto Gainura busca medir el caudal de la contaminación en la red de saneamiento para poder priorizar los puntos de desbordamiento. Y aquí termina la parte mía de la presentación. Perfecto. Pues continúo yo. Ahora comparto yo pantalla. Y bueno, pues una vez... un momento, Una vez que hemos hecho un poco de memoria de qué eran cada uno de los retos, vamos a describir el proceso de la consulta preliminar como tal. Me comentan por el chat a ver si es posible disponer de esta presentación. La subiremos junto con la grabación de este evento. Este evento se está grabando. Lo subiremos a la plataforma de contratación del País Vasco, que está el enlace en el apartado de preguntas y respuestas. Pero de todas formas, lo que contamos aquí en esta presentación no es más que una copia resumida de lo que hay en el informe, ¿vale? No estamos dando información adicional. Vale, pues volviendo otra vez al calendario que hemos visto antes, os vamos a explicar en detalle qué ha pasado en cada una de las fases. La apertura de la consulta preliminar fue el 2 de mayo e hicimos una jornada de presentación en la que contábamos, pues igual que lo hacemos aquí, que contamos lo que hay en el informe final, en aquel caso contábamos lo que había en la documentación que explicaba los retos y que explicaba también la consulta preliminar en sí. El cierre de recepción de propuestas fue el 5 de junio y aquí a continuación, primero hay un comité de evaluación de propuestas en la que estamos las 3 personas que estamos hoy aquí, Iñaki González de Redes, Íñigo de Vertidos y yo mismo de Innovación. Y con la ayuda de Estefanía Gordoa del Departamento de Contratación y de nuestra consultoría de innovación, IDOM. Bueno, pues estas son las propuestas que se presentaron. Aquí en esta tabla lo veis, hay algunas propuestas, algunas empresas que presentaron solo a uno de los retos o que presentaron a los 2 retos, pero presentaron diferentes propuestas o que presentaron a los 2 retos y con la misma propuesta. Entonces, pues tenemos las empresas Aquacorp, Aquatech, Boom Planet, Crean y Eurocat, luego Hatchlang, HANA Instruments, Kenso Solutions, Sealing, luego Servicios Integrados en Procesos del Agua, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Suez Smart Environmental Solutions. De todas estas propuestas, en el mes de junio hicimos unas entrevistas con estas empresas, Aquacorp, Aquatech, Hatchlang, Kenso Solutions y Suez Smart Environmental Solutions. El motivo por el que, digamos, seleccionamos a estas y a las demás empresas no hicimos una entrevista es porque desde nuestro punto de vista no cumplían alguno de los requisitos que pedíamos en la consulta. Y aquí mencionamos 3 de los requisitos. Entonces, había empresas que no cumplían 1, 2 o 3 de los requisitos. Uno de ellos era que no interferir con el flujo de agua en la red, ya que eso puede producir otras cosas en la misma. Entonces, la instrumentación que presentaban podía producir un atasco en la red porque interferían en el flujo. Luego pedíamos también que se desarrollase metodología o instrumentación para determinar parámetros como caudal y contaminación para permitir priorizar los puntos. Pues bueno, algunas de las empresas no lo cumplían. Y luego desarrollar una herramienta que analice los datos anteriores
y proponga los puntos de desbordamiento. Entonces, este fue nuestro criterio para seleccionar a estas 5 empresas. Tras un periodo de análisis de la información recibida, hicimos una segunda fase de entrevistas con las empresas Aquacorp y Aquatec, proyectos para el sector del agua, que esto fue durante el mes de julio, y a partir de este momento ya estábamos en disposición de recabar toda la información y escribir este informe que resumía lo que habíamos visto durante el proceso de consulta. Entonces, lo que vemos es que existen soluciones que dan respuesta a los objetivos específicos de ambos retos, que son la mejora de la medida de los caudales, la medida de distintos parámetros del agua residual y que se integren esos datos en el SCADA de la red. Por otro lado, esas soluciones cumplen las condiciones particulares, que son minimizar los costes con una medición no intrusiva. Cuando nos referimos a los costes, son de costes de operación y mantenimiento. Luego, que consideran variabilidad de caudales y composición del agua de la red de saneamiento, como ha indicado al inicio Iñaki, y que tienen fiabilidad en los valores cercanos a los límites de vertido, que al final son los que más nos influyen, ¿no? Que tengan fiabilidad en esos valores. Y por último, los equipos de medición pues, cumplen las restricciones que pedíamos, y eran que no interfieren con el flujo del agua en la red, pero el problema de estos equipos que no interfieren con el flujo del agua en la red están en un TRL4, en un nivel de madurez tecnológica 4, en lo que respecta a resistencia a atmósferas corrosivas. En resumen, existe instrumentación y metodología para medir parámetros en la red de saneamiento de forma no intrusiva y con bajo mantenimiento. La solución que el consorcio desea debe llegar a un TRL 8 o 9, o sea, a unos equipos que se puedan comercializar y por tanto comprar para poder instalar en nuestra red de saneamiento. Y el objetivo que tiene el consorcio sería el desarrollo de esta tecnología en entre 2 y 5 puntos de la red del consorcio. Como conclusión, podemos decir que la tecnología existente, que cumple con los requisitos que pedíamos, está en un nivel de madurez tecnológica entre 6 y 7 para medición, pero sin embargo en protección está en un nivel de madurez tecnológica 4. El presupuesto que se necesita para desarrollar esta tecnología sería de 1 millón de euros, pero está condicionado a una financiación externa. Por eso al principio del webinar os decía que las fechas que marcábamos ahí en el informe están condicionados a financiación externa. Financiación externa que el consorcio pues está buscando y bueno, pues, desea conseguir para poder desarrollar este proyecto. El plazo estimado es en torno a 2 años. Y este sería, si nos vamos a la parte de la derecha, la parte amarilla, este sería el calendario que se cumpliría si se obtiene esta financiación externa. La publicación de la licitación sería a final de este año, del presente 2024, y la adjudicación del contrato antes del verano de 2025. Y con esto finalizaríamos la presentación. Y abrimos el turno de preguntas. Si hay alguna duda, las podéis escribir tanto en el apartado de preguntas y respuestas y si no, pues activando el micrófono y la cámara. Simplemente como recordatorio, en el apartado de preguntas y respuestas tenéis el enlace a la página de contratación del Gobierno vasco, donde podéis encontrar toda la información. Esperamos un par de minutos y si no, damos por finalizado el webinar.
bueno, nada más recordaros también que pasados un par de días estará disponible en la web que os hemos compartido, la web de contratación del Gobierno vasco, de los retos de esta consulta preliminar. Estará disponible toda la información que ya está disponible, así como la presentación que hemos usado y la grabación de este webinar. Bueno, pues si no tenemos... Sí, Paula, adelante. Sí, Paula, adelante. Está silenciada. ¿Ahora sí me oís? Sí, Perfecto. ahora sí, perdona. Sí. Perdón, que estaba mute. Bueno, nada, lo primero de todo agradeceros la presentación, el resumen. Muchas gracias, Santos, Íñigo y Iñaki. Ha estado muy claro. Solo un poco buscar aclaración o un poquito más de información en el desarrollo de esa tecnología o posible sensórica. Se trata, creo que, de caudal entonces y medidas de analítica. ¿Sería conductividad o estáis interesados en algún otro parámetro simplemente para tener una idea? Íñigo, que quizás es más tu parte. Bueno, Iñaki. No, era caudal y luego también en analítica nos interesaba DQO, sólidos, conductividad, eso. Nos interesaba pues tener datos también de concentraciones de contaminación. Sí. Vale, o sea que varios parámetros. Sí. Y Perdona, Paula. Sí, perdona, perdón, en Iñaki. relación a estos parámetros, al final ahora mismo el reglamento del dominio público hidráulico está hablando de, en lo que refiere a desbordamientos, pH, conductividad y turbidez, ¿vale? Sí, sí. O sea que mínimo Correcto. esos tienen que estar sí o sí. Vale, perfecto. Y luego las propuestas van más encaminadas a sonda multiparamétrica, puede ser, o sea, una sonda sola, me refiero, no controlador multiparamétrico. Lo mismo, no sé si ahora mismo podéis desvelar o no, si no está desarrollada la tecnología. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, la tecnología estaría más encaminada a una sonda multiparamétrica, no controlador multiparamétrico como puede tener el HAC, que las sondas luego son individuales, sino más bien una sonda que combine esos parámetros. Si se puede, o sea, si existe esa información a día de hoy, que puede ser que no sea el caso. Yo creo que no nos cerramos, o sea, contra más sencillo sea una tecnología, mejor, ¿no? Sí. Pero no nos centramos en eso. Lo que nos interesa es que no interfiera con el flujo, eso para nosotros es un requisito muy importante. Y luego cómo se consiga, si con varias sondas o una o varias tecnologías. Hombre, la sencillez suele ser cómoda, pero bueno, no es uno de los requisitos, quiero decir. Sí, de acuerdo, entendido. Y ya por último solo, como el proyecto necesita necesita el consorcio encontrar financiación y luego son unos plazos de aproximadamente 2 años, el reto ahora mismo de empezar a trabajar en los puntos de desbordamiento, o sea, en ese plazo de 2 años, ¿existe una idea ya en el consorcio de cómo se va a cubrir los requerimientos del Real Decreto o se considera que ya está cubierto en cierta medida y esperaréis a que el proyecto se complete y se lance la nueva tecnología? Iñaki, Sí, va un poco más para ti. Este Solo por proyecto no va a tener dar, una idea. no, Paula, no, este proyecto no va a dar una solución completa a todo lo que va a exigir, lo que exige el Real Decreto, ¿no? Del nuevo reglamento. Tendremos que dar respuesta al nuevo reglamento con los medios que existen actualmente, no hay otra. O sea, entonces, si nos están pidiendo de manera generalizada la instalación de equipos según el qué requerimiento, pues tendremos que plantearlo dentro del programa de medidas que están exigiendo, ¿no? Pero no, esto realmente es un reto para conseguir una tecnología que
que sea beneficiosa en un montón de ámbitos, ¿no? Tanto en la fiabilidad de la medida, en la identificación y en la facilidad de tomar esas medidas, ¿vale? Y luego, bueno, y como has visto, tiene una fase más, ¿no? Intentar un análisis y una integración. Quiero decir, que no es algo, no es simplemente el equipo como tal, ¿no? Los Si fuera, medios, pues, sí. Es una mirada a futuro. una Muy mirada bien. a futuro, eso es. Nada, muchísimas gracias a los tres. A ti, Paula. Y nada, suerte también. Gracias. Pablo, te habilito. Estás muteado, Pablo. Pablo, habías levantado la mano, si no me equivoco, pero estás muteado, ¿eh? Yo creo que sí, es que he visto una mano levantada que ponía Pablo, pero yo creo que se ha desconectado. Esperamos un minuto a ver si ha tenido algún problema con la conexión y pues si quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, y los demás, si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento. No le permite quitar el Vale. mute. Ah, colocado. Vale, pues te he habilitado, ¿eh? Vamos a ver, lo voy a confirmar, Pablo, que lo he hecho bien. Si quieres probar ahora, Pablo, a ver. Y si no, vía el chat. Hola. Hola, ahora sí. Hola. Que no sé qué pasaba, que no, o sea, no me dejaba desmutearme, perdonad. Nada, que lo había puesto por el chat. Doy por hecho que en esta búsqueda de financiación que habéis iniciado ya y que continuaréis realizando durante los siguientes meses, si nos mantendréis informados de cualquier cambio en lo que a la financiación se refiere y el inicio de la licitación. Vale. Nos lo vamos a apuntar para hacerlo, informaros, pero lo mejor es que suscribáis en la página web de donde se ha puesto el enlace. Ahí hay un apartado para suscribiros, que yo creo que por eso hablé con alguno de vosotros y no os había llegado el aviso. Lo mejor es que suscribáis ahí. Así cualquier licitación que esté relacionada con esto, pues tendréis el aviso. Perfecto, muchas gracias, Santos. Gracias. Vale, de nada. Bueno, pues si no tenéis más dudas, vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues ojalá consigamos la financiación y este proyecto salga adelante y todos salgamos beneficiados. Muchas gracias y buenos días. Bueno, hasta Adiós, luego. Saúl. A vosotros, buenos días. Por favor.